Supercrack Estrella presenta la fusión del mundo material y el inmaterial. Cosmos es la dimensión material de la realidad, todo ser se encuentra en el mundo y participa de su singularidad. Nada hay que, al entrar en la conciencia humana, no entre al mismo tiempo en relación con el mundo. Y esta relación no es meramente externa y accidental. Cualquier cosa existente tiene una relación constitutiva con el mundo de la materia / energía y del espacio / tiempo. La grandeza y la miseria del hombre también son la grandeza y la miseria del mundo. Así como Dios y el hombre guardan una relación de interdependencia, también Dios y el mundo. El mundo puede ser distinto de Dios, pero no es ni independiente ni está separado de él. La creación es considerada como un problema divino y no como un problema cósmico. Muchas de estas construcciones filosóficas y teológicas no dejan de ser intentos de explicación de una realidad tanto desde el punto de vista de la esfera de la intimidad bioquímica y somática como de la esfera de la intimidad psicológica y neumática. Sin embargo, no se tiene en cuenta la muerte, la nueva situación amártica con la que se origina una desestructuración integral del hombre. Panikkar dice que Dios es esta dimensión que permite que el mundo y el hombre sean más y mejores. Sin embargo, dirá José Manuel González Campa que con la nueva situación de la realidad de la muerte se produce una desestructuración de su soma, cuerpo, de su psique, alma, y de su pneuma, espíritu. Como consecuencia, la conciencia que el hombre tiene de Dios se distorsiona, y en la esfera de su intimidad psiconeumática se genera una instancia nueva que se va a devenir a nivel inconsciente. La imago Dei es expulsada del campo de su conciencia, de su yo, reprimiéndose y albergándose en las profundidades de la esfera inconsciente de su corazón. Y esa represión de la imagen de Dios crea las condiciones indispensables para que los deseos conscientes de eternidad queden frustrados, insatisfechos, y la angustia ascienda al campo yoico, dando lugar a una experiencia de intranquilidad y sufrimiento humano que, a su vez, genera la angustia existencial. Esta misma realidad que describimos ya la puso de manifiesto el eminente psiquiatra Viktor Frankl en su obra La presencia ignorada de Dios. Muchos de los estudiosos actuales de la mística están de acuerdo en que lo material e inmaterial del hombre forman una unidad y que la doctrina mística no se puede enseñar, pues esta comunicación vital solo la podría expresar un místico. En el caso del jesuita Frances Mitchell de Seteau, la mística de la modernidad pasa de ser interior, del amor oscuro y apasionado del ser humano hacia Dios, a la presencia de un otro que guía al místico al encuentro de otros. Es una experiencia basada en el infinito espacio de la poética para unos, de la ética para otros y siempre ese fenómeno tan peculiar, tan alejado de nosotros, tan incomprensible. Sin embargo, se repite constantemente que la experiencia mística tiene por objetivo y fin de la vida espiritual la unión con Dios, la transformación de nuestro ser y su divinización. La criatura para alcanzar a Dios y unirse a Él debe abandonar su manera de ser y negarse a sí mismo como si esto fuese posible. Sin embargo, en la Escritura, la Biblia, aparece con claridad la idea de que tenemos toda la eternidad para conocer a Dios, por lo que parece atrevido usar la unión con Dios y la divinización en cualquiera de los sentidos y contenido de las palabras y las ideas para este mundo caído, moralmente deteriorado, alejado de las alturas de la buena voluntad de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El misticismo al que Karl Rahner hace referencia en esta frase, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será, se refiere más a una experiencia personal con Dios, desde la fe viva y práctica, que al concepto teórico y místico. Dice, estrictamente hablando, entre la criatura en cuanto tal y Dios en cuanto tal no hay nada en común. Si la primera debe estar unida a Dios, debe también divinizarse, debe desnudarse de su modo de ser. No tan solo no puedo alcanzar a Dios, sino que mi ser no puede unirse a Él mientras siga siendo criatura, no porque la naturaleza sea mala, sino porque no pertenece al orden de la divinidad. Pero no me es propio nada de este orden. Mi naturaleza no posee nada homogéneo con Dios que pueda ser utilizado en mi unión con Él. Esto nos lleva al famoso camino de la nada absoluta de nuestros dos místicos. No puedo fiarme de mis sentidos ni de mis sentimientos. En el inmaterial tendríamos formas y pensamientos. La geometría de Hilbert nos podría generar prácticamente cualquier forma en cualquier dimensión. Busca nuevas fuerzas en débiles desintegraciones pentaquark. Los científicos han descubierto que las partículas subatómicas pueden cambiar rápidamente entre materia y antimateria. Este revolucionario descubrimiento se ha realizado mediante el seguimiento de los mesones encantados, que son partículas subatómicas que contienen un quark, partículas elementales, y bloque fundamental de la materia, y un antiquark.
Cada partícula tiene una antipartícula, que tiene la misma masa, vida y spin, pero la carga física opuesta, incluida la eléctrica. Una masa de quarks forma partículas compuestas conocidas como hadrones, los más estables de los cuales son los protones y neutrones que se encuentran en los átomos. Las élites ya preparan la unión del antimundo, con el mundo espiritual con el mundo material, la fusión de los otros mundos. Una rara combinación de materia y antimateria. Como su propio nombre indica, el pentaquark está formado por 5 quarks, algo bastante exótico si tenemos en cuenta que la mayoría de las partículas observadas están compuestas por 2 o 3 quarks. Como ya hemos dicho, el propio modelo estándar establece una serie de normas para formar partículas a través de los quarks. Si seguimos estas normas, una de las combinaciones a priori más probable es la de que esté formado por 4 quarks y un antiquark. Los científicos del CERN dicen haber observado un nuevo tipo de pentaquark y el primer par de tetraquarks de la historia, añadiendo 3 miembros a la lista de nuevos hadrones encontrados en el LHC. El profesor de Syracuse, Tomás Skwarnicki, ha sido físico durante 30 años. Él y sus colaboradores han medido procesos raros e incluso descubierto nuevas partículas. Pero dice que su reciente reexamen de una partícula que descubrieron en 2015 fue uno de los pocos análisis que lo hicieron exclamar: ¡Oh, Dios mío! Un toque de color. La carga de color es similar a la carga eléctrica en que induce una fuerza de atracción entre las partículas. Así como los imanes con cargas electromagnéticas opuestas se mantienen unidos, los quarks con cargas de diferentes colores se mantienen unidos. Hay 3 posibles cargas de color: rojo, azul y verde. Y para los antiquarks, antirrojo, antiazul y antiverde. No es una coincidencia que los quarks prefieran unirse en grupos de 2 y 3. En la naturaleza, los científicos solo han encontrado objetos de color neutro. Se han encontrado hadrones formados por un quark y un antiquark de cargas de colores opuestos, por ejemplo, rojo y antirrojo, y hadrones formados por 3 quarks de cargas de diferentes colores, un quark rojo, un quark azul y un quark verde, que también se neutralizan entre sí. Durante décadas, los científicos han estado buscando nuevos tipos de combinaciones de quarks que rompan este molde, específicamente, 2 quarks de materia unidos en un diquark. Debido a que la fuerza entre los quarks con carga de color es mucho más fuerte que la de un campo eléctrico, la mayoría de los expertos piensan que solo son posibles los hadrones que son completamente neutrales en cuanto al color. Pero algunos teóricos tienen la esperanza de que, con la combinación correcta, puedan existir momentáneamente bolsillos que mantengan una carga de color no neutral. Si pudieran encontrar una combinación de quarks que no sean completamente de color neutro, abriría un nuevo mundo. Y si pudieran encontrar una manera de aprovechar ese cargo, dice, las implicaciones podrían ser de gran alcance. La última vez que los científicos descubrieron cómo separar las cargas de las partículas fundamentales, el resultado fue la electricidad. La nueva partícula contiene 2 quarks charm y un antiquark up y down. Se han descubierto varios tetraquarks en los últimos años, incluido uno con 2 quarks charm y 2 antiquarks charm, pero este es el primero que contiene 2 quarks charm, sin antiquarks charm para equilibrarlos. Los físicos llaman a esto encanto abierto, en este caso, encanto abierto doble. Las partículas que contienen un quark charm y un antiquark charm tienen un encanto oculto. El número cuántico charm de toda la partícula suma 0, al igual que lo harían una carga eléctrica positiva y una negativa. Aquí el número cuántico del encanto suma 2, así que tiene el doble de encanto. Vive mucha gente en el mundo de la ilusión. Piensan que viven, pero aún no han nacido a la realidad. Creen que viven, pero realmente duermen. Nosotros queremos despertar y para ello hemos de acostumbrar nuestros ojos a la luz, a la realidad. Una realidad que es universal, de siempre y para todos, y para eso debemos hablar de las dimensiones de lo real, más las dimensiones. Para centrarnos en la realidad, debemos dejar de percibir lo existente a través del globo ocular, debemos dejar de considerar nuestra mente como el instrumento supremo, capaz de tomar decisiones que afecten a nuestra existencia. Debemos borrar de nuestra mente toda la programación ajena recibida, solo debe considerarse como sólido las averiguaciones experimentales propias y confirmadas. Solo lo que sea válido para todo ser humano pertenece a la realidad única. Pero las dimensiones. ¿Qué es la realidad? Es algo que ha de ir descubriendo cada uno. La realidad es lo que debiéramos haber conocido desde los 7 años, lo que posiblemente hubiéramos practicado desde los 17, si lo hubiéramos sabido.
Si hay que dar una idea de la realidad, es una visión profunda de todo lo que existe, es pasar por detrás del guante y captar la médula, es esa intuición de que hay una unión entre lo más íntimo de nuestro ser y lo más íntimo de lo que nos rodea. La realidad no es para ser comprendida, ni aceptada. Se barrunta, se siente, se hace propia, parte de nuestro ser, se percibe de manera intuitiva, con otro saber. La realidad es ese saber. La realidad es una maravilla. Es un regalo divino. Un regalo que, si no tomamos, es como si no existiera, aunque las dimensiones. Aquí se irán definiendo aspectos de la misma, aspectos que el la buscador A puede considerar por sí mismo A e ir descubriendo de manera experimental y cotidiana. Solo cuando la capte a su manera y sea capaz de explicarla con sus palabras e ideas habrá aprobado esta parte de la asignatura. No se trata de aceptar ni de sabérselo, sino de haber llegado a la comprensión profunda, a la asunción personal. De acuerdo en que es una forma especial de aprender, pero es la que hay que emplear en el campo sutil. Sino las dimensiones. Las dimensiones. Lo material y lo inmaterial. Un ejemplo. Entre nosotros hay rubios y morenos, altos y bajos, gruesos y delgados, y cada uno participamos de alguna de estas características. Lo mismo sucede con el mundo. Veamos si se compone de dimensiones. Sin embargo, las dimensiones. La dimensión material es la que perciben nuestros sentidos, lo que se ve, fundamentalmente. Ya hemos comentado que limitar nuestra percepción y nuestro discurrir a lo que se ve es una tremenda limitación. Podemos, en cambio, abrir la mente y considerar el mundo como un conjunto de dimensiones que se superponen. Desde luego que lo material es una dimensión de la realidad. Lo material es la cáscara, el frasco. Es necesaria, pero es completamente superficial. Profundicemos un poquito. Lo inmaterial es lo que no se ve. Los sentimientos, los pensamientos y el mundo sutil son inmateriales. Pues bien, nos adentramos en la realidad cuando damos importancia a lo inmaterial frente a lo material. Somos seres fundamentalmente inmateriales, corazón, mente y fondo, y lo importante está ahí, tanto más importante cuanto más arriba. Centrémonos un poco más en ello. En inframundo es lo que nuestros científicos llamarían el antimundo. Para entender cómo es ese inframundo, tenemos que saber qué es la ley de los contrarios. Todo en este mundo tiene su contrario, existe la noche y el día, el blanco y el negro, el bien y el mal, así podemos llegar hasta el infinito. Nuestro mundo está creado de materia, así que si aplicamos la ley de los contrarios, sabemos que habrá otro mundo como el nuestro creado de antimateria. Nuestro mundo está formado de seres vivos, así que si aplicamos una vez más la ley de los contrarios, tiene que existir un mundo de muertos. Por lo tanto podemos decir que existe un mundo de muertos en un mundo creado de antimateria. Este mundo sería el inframundo, o como se le llama ahora el antimundo. Este sería el mundo que quiere abrir el CERN de Suiza. En este inframundo habitarían los infrahumanos, y este antimundo sería tan real como puede ser nuestro mundo de materia. El inframundo sería un mundo espejo al nuestro, un mundo gemelo al nuestro, un Géminis representado por el número 11. Los faraones egipcios entraban a este mundo después de morir. Para ello se le entregaba en su tumba un libro de los muertos, que era el libro de los muertos, una especie de guía de supervivencia para el inframundo. Imagina que el inframundo es un juego de ordenador con muchos niveles. Lo que hacemos con los juegos cuando son complicados de pasar, es usar una guía que nos da trucos para ir pasando los niveles. Pues bien, el libro de los muertos sería esa guía para el juego, solo que en vez de trucos nos dice magia. Los faraones egipcios utilizaban pirámides para sus entierros. Lo contrario a una pirámide sería un cubo, y lo contrario al libro de los muertos sería la cábala judía. Los judíos realizaron su tecnología inversa para abrir estos portales hacia el inframundo. Para los egipcios de la antigüedad, la muerte no era el final de la existencia, sino un alto en el camino, como un umbral que se podía franquear satisfactoriamente si se contaba con los medios adecuados para ello. La momificación de los cuerpos, los objetos y amuletos depositados junto al difunto o la arquitectura y la decoración de las tumbas eran algunos de los instrumentos que podían permitir a los egipcios superar el letargo de la muerte y conocer un nuevo amanecer en el más allá. Ellos tenían claro que la vida continuaba en este antimundo. La pregunta es ¿cómo será esta vida en el inframundo? Y porque ellos tenían este convencimiento, otro de esos medios mágicos lo constituía la palabra, pronunciada durante los rituales de enterramiento y ofrenda o bien escrita en forma de conjuros y encantamientos. En este último apartado destaca la colección de los que conforman el denominado libro de los muertos.
Lo conocemos con ese nombre porque fue así como lo bautizó, en el siglo XIX, el egiptólogo alemán K.R. Lepsius. Pero su título original podría traducirse como libro de la salida al día o libro para salir durante el día, lo que deja ver su función básica: permitir a su dueño continuar viviendo en el más allá, salir de su sepulcro y vivir de nuevo en la tierra o unirse al sol en su viaje diario por el cielo. Para ello, además de vencer a la muerte, el difunto debía sortear los peligros que pudieran acecharle en su camino hacia el inframundo, la región en que habitan los muertos. Y es que si hay un mundo de vivos, tiene que haber un mundo de muertos, y estos estarían en el antimundo. El taoísmo es un sistema filosófico y religioso chino basado primordialmente en el Tao Te Ching, que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tse. Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas. Lleva más de 5000 años ejerciendo su influencia en los pueblos del lejano oriente. Los opuestos. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas: una pasiva, otra activa y una tercera, conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, fuerza pasiva barra sutil, femenina, húmeda, y el yang, fuerza activa barra concreta, masculina, seca. La tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. Teoría de los opuestos. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. En este sentido, la categorización solo lo sería por conveniencia. Estas teorías en las que se contempla la acción de dos características contrapuestas no se desarrollan solo en Oriente. Heráclito de Éfeso, conocido también como el Oscuro de Éfeso, fue un filósofo griego. Nació hacia el año 535 a.C. y falleció hacia el 484 a.C. El principal pensamiento de Heráclito es la teoría de los contrarios, su doctrina de la unidad de los opuestos. Entiende que el universo todo está expresado en una tensión que se genera entre opuestos, así la salud se opone a la enfermedad, la juventud a la vejez, la riqueza a la pobreza, la fuerza a la debilidad, la vida a la muerte, el día a la noche, la luz a la oscuridad, etc. Todas las cosas parecen tener su contrario y la guerra es la reina de todo. La lucha entre los contrarios es el principio universal que gobierna todos los reinos del ser. Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran que la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza son el resultado de la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la causa de todo movimiento y cambio en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta ley se explica, pues, el origen del movimiento. Entre los argumentos que se aportan para justificar esta explicación predominan los procedentes de las ciencias, física, ciencias naturales, matemáticas, economía, pero también de la historia y de la filosofía. Entre las parejas de contrarios puestas como ejemplos podemos citar atracción y repulsión, movimiento y reposo, propiedades corpusculares y ondulatorias, herencia y adaptación, excitación e inhibición, lucha de clases, materia y forma, cantidad y cualidad, sustancia y accidentes. Teoría de los contrarios. En la actualidad, John Frederick de Martini, investigador norteamericano, autor de bestsellers, educador internacional y conferenciante sobre el comportamiento humano, en su libro La teoría del descubrimiento indica que existe una ley en la simetría, en la física cuántica, que excluye cualquier estado aislado de semicuánticos, positrones. Parece ser que en el universo siempre existe un estado semicuántico, electrones, para equilibrarlo. Todos los fenómenos son universalmente cuánticos totales. Eso quiere decir, según el autor, que no puede haber cosas como la felicidad sin tristeza o la tristeza sin felicidad. Como veis a lo largo de este pequeño recorrido filosófico, las polaridades forman parte de la vida y sin una, la otra es imposible. Cuando rechazamos una de las partes, esta se hará más patente ya que su contraria, la que anhelamos, no puede existir sin ella. Por esta razón, según esta ley, si hay un mundo de seres humanos vivos, tiene que haber otro de seres humanos muertos, porque una cosa no puede existir sin la otra. La ley de la unidad y lucha de contrarios nos afirma que la existencia de uno presupone la existencia del otro y en eso radica su unidad. El infierno o inframundo es un lugar que es transversal en muchas culturas.
Desde la mitología de civilizaciones antiguas hasta religiones actuales, en muchas creencias se describe la existencia de un sitio donde los humanos van a parar tras morir. El libro de los muertos, el precedente más remoto, despegó en la segunda mitad del reino antiguo, c. 2686-2160 a.C. Fue el de los llamados textos de las pirámides. Esculpidos en las cámaras internas de estas, tenían por objetivo ayudar al faraón difunto a recuperar su vigor para despertar a su nueva vida, unirse a sus compañeros los dioses y ascender al cielo, donde podría surcar la bóveda celeste junto a Ra, el sol, renacido cada amanecer. Sobrevivir a la muerte. Los textos del libro de los muertos son de muy variada índole. Un primer grupo de conjuros busca la provisión continua de alimentos o de aire para toda persona que llegue a utilizarlos. También son frecuentes las invocaciones dirigidas a asegurar al difunto el mantenimiento de algunas de las facultades de las que gozaba en vida, como no perder el dominio sobre su boca o recordar cuál es su nombre. Parece extraño que en un mundo de muertos uno tenga que sobrevivir a la muerte, pero así parece según el libro de los muertos, es como si en este antimundo existiera otro tipo de muerte. Más extraño aún es que en un mundo de muertos uno necesite la provisión continua de alimentos, por lo que nos hace pensar que hay que alimentarse. Otra cosa es saber de qué. Bueno, si es un mundo de muertos, quizás sean como zombies y se alimenten de carne humana. Parece que en este antimundo tampoco hay mucho oxígeno, por lo que los faraones necesitarían aire y los conjuros del libro de los muertos le proporcionaba este oxígeno a los faraones en este inframundo. Quizás esto explicaría las máscaras funerarias de los faraones, podrían ser algún tipo de escafandra para el oxígeno. En este antimundo se perderían muchas facultades motoras del humano, y se tendría problemas de movimiento, sobre todo en la boca. También hay pérdida de memoria parcial o total, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que hemos estado muertos y el cuerpo humano, y sobre todo las neuronas del cerebro, sufren tras el estado post-muerte. Esto de la pérdida de memoria es algo que también les ocurre a muchos viajeros del tiempo. Los textos del libro de los muertos son de muy variada índole. Un primer grupo de conjuros busca la provisión continua de alimentos o de aire para toda persona que llegue a utilizarlos. También son frecuentes las invocaciones dirigidas a asegurar al difunto el mantenimiento de algunas de las facultades de las que gozaba en vida, como no perder el dominio sobre su boca o recordar cuál es su nombre. Destacan especialmente las invocaciones relacionadas con el corazón, como, por ejemplo, para que este órgano no testifique contra su dueño durante el juicio de los muertos, en el que se valora si se es digno o no de disfrutar de una existencia eterna tras la muerte. Y son constantes los hechizos destinados a proteger al muerto de animales peligrosos y de algunos de los habitantes del inframundo. Así que en el inframundo también hay animales. Proteger al muerto de animales peligrosos y de algunos de los habitantes del inframundo. Nos está indicando que este inframundo es peligroso. Y además hay habitantes, los infrahumanos. O antihumanos. Otro grupo de textos busca que el difunto pueda desplazarse libremente, tanto por el cielo como por los espacios que componen el más allá. Los encantamientos le otorgan todos los conocimientos necesarios para ello. Las palabras mágicas, secretas, que habrá de decir a los monstruosos guardianes que guardan las puertas con enormes y afilados cuchillos para que le dejen pasar, o los nombres de las partes de los barcos que le permitirán cruzar las aguas del inframundo o surcar el cielo a diario. Incluso se facilitan itinerarios que detallan los paisajes del mundo de los muertos, su orografía, edificios y habitantes. Con ellos, el difunto podrá sortear los peligros y atravesar sus regiones por los lugares más propicios. Para los vivos son muy frecuentes las instrucciones sobre la confección y preparación de los amuletos que habrán de incluirse entre las vendas de la momia o que recibirán sobre su superficie un capítulo concreto del libro. Se especifican los materiales a utilizar, las condiciones de pureza bajo las que una persona debía emplear el texto, sin haber comido determinados tipos de carnes o pescados, por ejemplo, o las imágenes y figuras que tendrán que usarse o dibujarse en el ritual en que el encantamiento debía ser recitado. La validez de estos ensalmos es manifiesta porque, como se señala en algunos de ellos, su efectividad ha sido comprobada 1.000.000 de veces. Un conjunto capital es el de las fórmulas de las transformaciones. Con ellas, el difunto podrá transformarse en diferentes seres que permitirán su feliz renacimiento en el más allá. Muchos de ellos parecen estar relacionados con el sol, que muere y renace todos los días, y por ello modelo de una vida eterna en transformación. Para poder conocer el significado del término infrahumano que nos ocupa es necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico.
En este caso, hay que indicar que deriva del latín, que puede traducirse como no digno de las personas, y que es el resultado de la unión de dos componentes léxicos de dicha lengua como son estos. El prefijo infra, que es equivalente a por debajo de. El sustantivo humanus, que es sinónimo de hombre. El adjetivo infrahumano alude a lo que resulta inferior a lo considerado como propio del ser humano. Lo infrahumano, por lo tanto, pertenece a una categoría más baja que aquella que se señala como apropiada para las personas. Entre los sinónimos del término que nos ocupa podemos destacar inhumano, cruel, despiadado, desalmado, atroz, brutal o mísero. Perfectamente esto puede ser un zombie. En el terreno de la ficción, en ocasiones aparecen seres infrahumanos. Criaturas con ciertas características que las asemejan a los humanos, pero con otras que las ubican en un escalón o nivel inferior. H.G. Wells, por citar un caso, presenta a los Morlocks, una raza infrahumana, en su novela La máquina del tiempo. Si recuerdas la película, estos se alimentaban de humanos. Asimismo, no podemos olvidarnos de la película titulada Infrahumano. Se trata de un filme de origen canadiense que se estrenó oficialmente en el año 2004. Toma como protagonista a un hombre extraño, con problemas con el alcohol, que ha huido de un manicomio y que tiene un gran poder de convicción, tanto es así que es capaz de convencer a los demás de la existencia de vampiros. ¿Hay un antimundo en este universo o una Tierra 2.0? ¿Quién sabe? No tenemos pruebas que lo respalden, pero hay algunas cosas acerca de nuestro universo que podrían contarnos un poco sobre el llamado antiuniverso. Hay muy poca antimateria en el universo, sin embargo al principio, en el Big Bang, se liberó mucha antimateria. Sin embargo, hubo un pequeño exceso de materia sobre la antimateria. ¿Qué pasó? Se anihilaron, hasta que la materia tuvo una selección natural sobre la antimateria. Esto significaba que, después de algún tiempo, unos pocos miles de millones de años, habría una gran diferencia en los dos. Ambos siguen ocurriendo. Están formados por un fenómeno teórico llamado energía oscura. Sin embargo, siempre habrá más materia en nuestro universo que antimateria. ¿Cómo se puede decir que las correlaciones en experimentos de EPR correctamente diseñados no son causales? ¿Por qué los filósofos no son tan prominentes en los tiempos modernos? ¿Cómo debería ser un mundo ideal, según tú? ¿Cómo un ético de la virtud ve las reglas morales? ¿Puede alguien ayudarme a probar la validez de una secuencia en PL? Eso es solo porque había un ligero exceso de materia al principio, no sabemos por qué es eso, pero me gustaría imaginar otro posible universo donde hubiera un ligero exceso de antimateria sobre la materia. Entonces, la selección natural favorecería la antimateria y las horas extraordinarias, habrá una brecha mucho mayor entre los dos. Esto sería muy similar a su idea de un antiuniverso, sin embargo, todavía habrá algunos rastros de materia al igual que nuestro universo tiene rastros de antimateria. Espero que la respuesta te haya ayudado. Antiworld. La contraparte hipotética de antimateria de un mundo. Antimateria. Materia compuesta de antipartículas. Antipartícula. Una partícula subatómica idéntica a otra partícula subatómica en masa, pero opuesta a ella en propiedades eléctricas y magnéticas, como el signo de carga, que cuando se junta con su contraparte produce una aniquilación mutua. Especialmente, una partícula subatómica que no se encuentra en la materia ordinaria. Todo esto es altamente hipotético y así lo dejamos como no sabemos. Epílogo. Sin embargo, si lo tomamos desde una perspectiva de creación, entonces la respuesta sería no, Dios creó el universo físico tal como lo conocemos con todas sus propiedades únicas, y no hubo necesidad de crear nada anti. Hay un universo espiritual y luego nuestro propio universo físico en 4 dimensiones, el mundo físico tiene las reglas físicas / matemáticas, etc. Las cosas que suceden por EMC2, por ejemplo. Hay LXWXH más time como las 4 dimensiones a las que nos adherimos. En nuestro universo, la materia puede convertirse en energía y la energía puede convertirse en materia. El mundo espiritual no se adhiere a nuestras limitaciones, Dios, los ángeles y todas las demás criaturas espirituales viven en ese universo. En este universo, lo que entendemos de él, no hay materia, solo energía. Energía inteligente como los ángeles y la energía no inteligente del Espíritu Santo que Dios usa o permite que otros usen, como Jesús en esta tierra, o Moisés mientras hace las 10 plagas, Sansón tiene su extraordinario poder. Estos ángeles y otras criaturas espirituales pueden materializarse, convertirse en materia, para que podamos verlos y tocarlos, y puedan comer y hacer todo lo que hacemos, pero con un poder extraordinario si así lo desean, y luego desmaterializarse. Cambiar la materia a energía, por lo tanto, se vuelven invisibles.
Algunos de estos ángeles eligen materializarse y se convierten en hombres para hacer algo muy poco natural, tener relaciones sexuales con mujeres humanas. Así que cuando llegó el diluvio, estas criaturas espirituales se desmaterializaron para salvar sus vidas, se habrían ahogado, pero luego Dios no les permitió materializarse de nuevo. Más tarde se les llama demonios, con Satanás como líder. Así que no hay antimundo ni antiuniverso. Sin embargo, hay dos áreas distintas donde está la vida, el mundo físico, y luego solamente en este planeta, y el mundo espiritual. Espero no haber divagado mucho. No tengo ni idea de si esto es válido, plantea un buen punto sobre la materia y contra la materia. Si la materia se encuentra con la antimateria, crea energía. El fuego es energía, un partido es materia. Puedes sostenerlo físicamente en tu mano, enciende un fósforo e introduce gas, tienes energía en forma de fuego. Por lo tanto, ¿podrías decir que los fósforos son materia y que el gas es antimateria? No lo creo. Nadie sabe a ciencia cierta, pero el libro de Urantia describe a los 7 universos como coexistiendo uno al lado del otro. El primer universo tiene que ver con Dios Padre, el segundo con el Hijo Eterno, el tercero con el Espíritu Infinito, el cuarto es el Padre y el Hijo, el quinto es el Padre y el Espíritu, el sexto es el Hijo y el Espíritu, y el séptimo, en el que vivimos es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Todos estos universos giran en torno al paraíso y la Trinidad. Lo que explica la creación y la pervivencia de esta colección de encantamientos no es sino el deseo, como rezan muchos de los títulos de sus capítulos, de no morir una segunda vez en el inframundo. Parece que este antimundo es un apocalipsis zombie. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.